A continuación, tenemos el siguiente tema, que es lograr un crecimiento económico e inversión post-COVID como algo que es posible. Y para dar una introducción sobre el tema, le damos el uso de la voz a nuestro vicepresidente nacional, Reginaldo Esquer. Adelante, Reginaldo. Gracias, Pepe. Gracias, muy amable. Sí, nos toca reflexionar a Gerardo Gutiérrez Candiani y a su servidor sobre esta posibilidad de lograr el crecimiento económico a pesar de las circunstancias económicas en las que nos presentamos. El contexto económico, la verdad, es lamentable. Retrocedimos prácticamente una década en los niveles de actividad económica. El PIB registró una contracción durante el segundo trimestre del 2020 en un menos 18.9%. Y prácticamente con esto se confirma que tiene la peor caída anual para un trimestre desde que se tiene registro de este control. Entre marzo y julio de este año se ha registrado ya una pérdida de empleos por más de 1.100.000 plazas laborales. Estos empleos representan más, evidentemente, del empleo formal creado prácticamente en 2018 y 2019. En los años en los que se generaron prácticamente como 1.002.000 plazas. En el 89% de estos empleos se han perdido pertenecen al rango de 1 y 3 salarios mínimos. Prácticamente, de acuerdo con la estadística que se lleva el tema, se pierde prácticamente 8 empleos por minuto desde que empezó este proceso de la pandemia. El contexto de la inversión, tanto nacional como extranjera, también ha caído gravemente. La confianza empresarial y la inversión ya estaban deteriorados antes de la pandemia. Por supuesto, con este entorno se enrarece mucho más. Prácticamente México ya salió de la lista de las 25 economías más atractivas para invertir, y además caímos en el ranking que establecía México por la posición 53 de 63 países para invertir de acuerdo con sus índices de competitividad. En el caso de Coparmex, desde luego, como ya se ha mencionado, hemos pasado de la crítica a la propuesta y hemos puesto soluciones en la mesa. Estas propuestas las hemos englobado en un concepto que hemos denominado remedios salariales. Solidarios, propuestos para contener el debilitamiento que ha sufrido el mercado laboral. Junto con este tema, también se han propuesto medidas como el salario solidario, temas que lamentablemente el gobierno federal todavía no ha revisado como nosotros se lo hemos solicitado, pero seguiremos insistiendo como una solución a este tema. Adicionalmente, hemos sido parte del Acuerdo Nacional para la Recuperación de la Economía y hemos participado en desarrollar un programa, propuestas para generar un programa de depreciación acelerada para promover la inversión, para incentivar proyectos de infraestructura energética, para implementar desde hace tiempo para el control de nuestro gasto público un Consejo Fiscal Independiente, y hemos insistido también en que es necesario generar una nueva Convención Nacional Hacendaria. Yo estoy seguro que Gerardo, con su experiencia, nos podrá platicar qué podemos hacer con todo este entorno. Gracias. Muchas gracias, Reginaldo. Cifras muy duras en cómo está la economía con esta caída en el segundo trimestre del 18.7% de la actividad económica, la pérdida de más de 1 millón de empleos. Para desarrollar este tema, le damos el uso de la voz a nuestro expresidente nacional, Gerardo Gutiérrez Candiani. Adelante, Gerardo. Tienes tu micrófono apagado, Gerardo. Perdón. Decía que gracias, Reginaldo, por la presentación. Son números muy duros. Saludo a nuestro presidente, a Pepe, a todos los expresidentes, en especial a Bernardo, con un gran abrazo solidario para él, con mucho cariño. Bueno, creo que la primera pregunta sería, ¿podemos crecer? Pues sí, sí se puede crecer. Lo que pasa es que hay que hacer un cambio de rumbo
pues realmente muy radical en el país. Ya los datos duros ya los vieron, todos los conocemos. Yo me voy a enfocar a dos cosas. ¿Qué ha hecho en otros países para poder crecer y luego algunas propuestas de crecimiento para México? ¿No? Yo veo 5 cosas como que son el común denominador que han generado los países para tener crecimientos de largo plazo y sostenidos. Uno, tener el crecimiento como prioridad. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque al final el crecimiento se traduce en riqueza, en inversión, en empleo y en oportunidades para todos. Luego, grandes acuerdos de largo plazo con visiones compartidas entre los gobiernos y las empresas, ¿no? Que puedan derivar estas visiones compartidas en impulsar las vocaciones productivas y las ventajas comparativas del país. La tercera es alinear todas las condiciones estructurales del país y los incentivos necesarios para poder potencializar las economías y sobre todo darle oportunidades al sector empresarial y poder generar el desarrollo y el crecimiento que se requiere. Luego la otra, que también es la inversión más rentable, y en eso Coparmex siempre ha sido un convencido, y yo en lo personal más, que es apostarle a la educación. A la educación de largo plazo es el activo más importante, la mejor inversión que se tienen. Los países, por ejemplo, asiáticos que conocemos, que han cambiado, el caso de Corea, que lo hemos platicado mucho, pues hoy es 3 veces más grande el PIB de Corea cuando hace 30 o 40 años era menor. Y por último, siempre la estabilidad macroeconómica con certidumbre jurídica para los actores económicos. Esas 5 condiciones necesariamente se tienen que dar en cualquier país para que puedas generar las condiciones necesarias y suficientes para poder crecer y desarrollarse. Ahora, en México yo veo 5 cosas que independientemente de la coyuntura terrible que se está viviendo, yo creo que hay que impulsar. La primera es una visión compartida de país, ¿no? Poniendo adelante 3 grandes banderas. La consolidación del Estado democrático de derecho, es la certeza jurídica, el fortalecimiento institucional y el crecimiento sostenible e incluyente, impulsando siempre nuestro capital humano. Luego, de la que ya sabe mejor nuestro presidente de la Comisión Fiscal, es una reforma hacendaria estructural, que ya se refirió a algunos temas importantes. Yo le agregaría una reforma hacendaria estructural, pero como base de un nuevo pacto o contrato social en México. Esto es muy importante. Que tenga características que impulse y facilite la formalización de todos los agentes económicos y apoye su desarrollo, que amplíe la recaudación con un modelo pro crecimiento, que esto es muy importante, ligada siempre también, y esto se nos ha olvidado, a una estructura de derechos sociales universales, que también ya se mencionaron, y también un nuevo equilibrio, que esto es muy importante y además está muy actual, entre la federación, los estados y municipios. Esto es fundamental. Y obviamente incluyendo las propuestas que tiene Coparmex, como ya se habló del Consejo Fiscal Independiente, la parte del programa de depreciación acelerada, que lo tuvimos durante mucho tiempo y se terminó. La tercera es una alineación, que es lo que hoy creo que es uno de los mayores retos, que hoy lo veo fracturado, entre los sectores público y privado y social, que pueda quitar todos estos obstáculos y pueda apuntalar incentivos para que todos los sectores estratégicos y de mayor potencial puedan despegar. Y luego un plan de inversión de infraestructura enfocado también en la educación y en la parte de la ciencia y desarrollo tecnológico, con la suma de esfuerzos que ya sabemos, que es la triple hélice, gobierno, empresa y la parte académica. Un programa de energía y telecomunicaciones que hoy tenemos uno de los retrocesos más importantes. Yo creo que en estas dos, sobre todo en energía, se dio una de las grandes reformas estructurales de este país que nos había permitido poder ver hacia un futuro con energías baratas y renovables. Hoy lo que tenemos son pues unas propuestas que realmente no tienen un sentido ni prioritario, ni sobre todo promotor y generador de riqueza nacional. Y bueno, también hay una cosa que es fundamental,
que es que hay que fomentar activamente y creer en la inversión y no ahuyentarla. Y esto tiene que darse con un énfasis en el desarrollo regional, principalmente en el sur-sureste, porque es importantísimo acotar las brechas regionales que hoy hacen un país profundamente desigual, y en el sur-sureste están casi esos 50 millones o los 50 millones de mexicanos en algún nivel de pobreza. El cuarto sería el fortalecimiento institucional del Estado mexicano, muy enfocado a la parte de la gobernabilidad democrática, con autonomía y profesionalización de nuestra procuración e impartición de justicia. No me voy a meter al tema del sistema policíaco, pero hay una cosa que también se ha visto en el que es fundamental, porque además es un peso y contrapeso para las decisiones unilaterales de un gobierno, que es el fortalecimiento de los órganos constitucionales autónomos y de aquellos sobre todo que tienen autonomía técnica. Esto es fundamental defenderlo, porque es lo que nos puede dar el contrapeso a una sola visión, que es la que tenemos hoy. Y luego también no claudicar en la lucha por una calidad de educación para todos los mexicanos y en especial para los más pobres. Terminaría diciendo el rol de la Coparmex. Yo creo que tenemos tres grandes retos. La libertad, una defensa irrestricta de la libertad, que hoy, como vemos, en muchas cosas se ve atacada. Fortalecer nuestro sistema democrático, que también es la fuerza de cualquier sociedad para poder decidir en libertad. Y la unión nacional. Yo son los tres grandes retos que veo. Hay que ponerle un fin a la narrativa de polarización, respondiendo un llamado en lo esencial a todos los mexicanos, una visión de futuro que mire de frente. Estamos viendo hacia atrás, ¿no? Estamos atrapados en un pasado que todos sabemos que ha sido un fracaso y que hoy pues estamos con una visión de 40, 50 años. Y terminaría diciendo la participación ciudadana. Necesitamos mucho más participación ciudadana, necesitamos que Coparmex sea una bandera, como lo ha sido siempre, para que con propuestas, búsqueda de diálogos, con exigencias, como un factor fundamental de contrapeso, podemos generar los grandes acuerdos que se necesitan para el país. Y terminaría diciendo que todo tiene que pasar y en base a libertad y a nuestra democracia. Nuestros principios y valores como base de la Unión de México son fundamentales. Lo que nos une y lo que nos ha dado en estos 90 años una bandera en la sociedad y un liderazgo es la igualdad esencial entre las personas, la dignidad inherente del ser humano, justicia, paz y sobre todo esta solidaridad y subsidiariedad que reconoce Coparmex como piedra fundamental de todos los mexicanos. Estos son mis comentarios. Muchísimas gracias, Pepe, y muchísimas gracias, Reginaldo, y saludos a todos con afecto. Muchas gracias, Gerardo, por exponer que sí se puede tener un crecimiento económico post-COVID. Sin embargo, se requiere un cambio de rumbo que incluye la inversión en educación en el largo plazo, la estabilidad macroeconómica, esa certidumbre jurídica para la inversión y desde luego el tener este plan de inversión en donde especialmente en energía y telecom hay grandes oportunidades. Libertad, democracia, unión, condiciones que se requiere junto con la participación ciudadana para lograr este cambio y que haya la inversión y el crecimiento económico post-COVID.